Estamos en Palabra de Campo y tenemos un invitado aquí en el programa. Qué placer recibirlo a Maximiliano Moreno, que es director de la Fundación INAI, que es el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. Gracias, Maximiliano, por estar aquí. No, gracias a vos, Daniel. Qué placer. Tenemos un montón de cosas para charlar. La agenda internacional que tiene el sector y la Argentina son realmente desafiantes. En el caso del sector agropecuario, que es lo que nos compete a nosotros, hay una enorme cantidad de posibilidades. Siempre se habla de las posibilidades y de las oportunidades que tiene la Argentina. ¿Las tiene? Sí, definitivamente, yo creo que las tiene. Algunas se están aprovechando y creo que hay todavía mucho campo para seguir creciendo. Vos pensás que es algo remanido, pero 6 de cada 10 dólares lo genera la cadena agroindustrial, entre 6 y 7 dólares. Pero bueno, cuando vos mirás las tendencias de comercio internacional y mirás las perspectivas que hacen los principales organismos internacionales como la FAO y la OCDE, todo indica que va a haber un fuerte crecimiento de la demanda en los próximos años, principalmente por crecimiento del ingreso per cápita en países de Asia del Sur, principalmente India, y también por el proceso de urbanización, que es un fenómeno globalizador a nivel mundial. Tal cual. Todo esto indica que bueno, mucha más gente se va a estar incorporando al segmento de consumo masivo de alimentos, y estos países, que son los que más demandan, muchos de ellos no tienen las condiciones para producir los alimentos que necesitan, con lo cual son lo que decimos deficitarios en términos de abastecimiento alimentario, y los van a tener que comprar. Y todos creemos que Argentina está en muy buenas condiciones para ser un abastecedor de alimentos de calidad, inocuos y altamente seguros. Así que eso me parece es un gran escenario para la Argentina, muy promisorio. Esto que mencionabas, Maximiliano, es lo que pasó de alguna manera con China durante estos últimos años, que empezó a incorporar una enorme cantidad de gente, que empezó a demandar más alimentos, carne fundamentalmente. Quizá eso es para nosotros lo más importante, pero sí, China es un gran importador. Ahora, China de repente en los últimos tiempos bajó la palanca, empezó a consumir un poco menos, lo vemos con los precios y con la demanda internacional. ¿Eso tiende a cambiar? ¿Podría cambiar? Bueno, por lo que estamos viendo, en principio China va a seguir siendo un gran dinamizador de la demanda, probablemente con menor incidencia que la que tuvo la década anterior. Cuando vos ves algunos números, todo indica que India va a ocupar un lugar realmente muy destacado. De hecho, ya tiene más población India que China, lo ha superado. Y el crecimiento económico que va a tener en la próxima década parece ser muy promisorio, inclusive superior a las tasas chinas, que están volviendo a tasas de crecimiento un poco más razonables, claro, si querés, no del 10% como tuvo algunos años atrás. Con lo cual, China va a seguir estando y va a seguir siendo un fuerte demandante de alimentos, pero me parece que un poco la estrella de los próximos años puede llegar a ser India. ¿Y qué le podemos vender a India? Más allá de la que ya les estamos vendiendo, que son aceites. Y básicamente es aceite de soja, que es el principal producto que le exportamos. Ahí creo que gran parte del desafío es ampliar un poco la matriz exportadora de India. Es un mercado enorme, son 1.400 millones de indios. Por supuesto que India todavía está en una fase de crecimiento, desarrollo inferior a la que tiene China, con lo cual ahí tiene todavía mucha población rural, no está tan urbanizado como está China. Claro. Pero bueno, vos sabés que en India, yo estuve hace poco y nosotros tenemos un agregado agrícola en India, y me contaba que ellos consumen mucho aceite porque no tienen disponibilidad de gas y casi todos los alimentos los terminan friendo. Entonces por eso es que tiene una fuerte dependencia de aceites vegetales. Pero la verdad es que aunque vos veas nichos, un nicho en India es enorme para nosotros. Aunque vos digas, bueno, acá hay un segmento de solamente 10, 15 millones de personas, bueno, son números indios. Obvio. Así que las oportunidades son enormes. Tiene la cantidad de gente de clase media y clase media alta que demanda productos de alta calidad a nivel de Europa o de Estados Unidos, sigue siendo muy vigente y cada vez va a crecer más, con lo cual la posibilidad de crecimiento son muy atractivas. Ustedes desde la Fundación sacaron un documento hace muy poquito que básicamente lo que habla es de las posibilidades del Mercosur, y el Mercosur es un bloque que bueno, te quiero preguntar en qué situación lo ves, digamos, qué foto ves del Mercosur, porque el Mercosur va teniendo sus etapas, depende de lo que va pasando en cada uno de los gobiernos. Hay gobiernos que son más propensos a que el Mercosur sea realmente un bloque fuerte, otros claramente no. Y lo digo más allá de los signos políticos, digamos, ser de izquierda a derecha, en este caso a veces no te garantiza la forma de negociación que vos estés pensando aplicar. Pero primera pregunta respecto a este tema es, bueno, ¿qué foto ves del Mercosur hoy?
Bueno, primero me parece muy bien el enfoque de guiarnos por los números y de ser los más objetivos posibles. Hoy Mercosur es el principal socio comercial de la Argentina, es el principal destino de nuestras exportaciones y es el principal origen de nuestras importaciones. Con lo cual, digo, hay que ponerlo en su lugar, sigue siendo Mercosur el principal socio comercial de la Argentina. Con Brasil a la cabeza para nosotros. Naturalmente con Brasil a la cabeza. En segundo lugar, cuando vos ves, ha habido varios Mercosures a lo largo de la historia. Vos pensás que el Mercosur se creó en el 91 sí. Y en ese momento los socios de la región, o mejor dicho, la participación de los socios de la región en nuestra matriz exportadora no era muy significativa. Era importante, pero no era muy significativa. Cuando el Mercosur empieza a constituirse y los aranceles empiezan a bajar en el comercio entre ellos, vos ves que el comercio crece exponencialmente y pasa de más o menos representar el 14% de nuestras exportaciones al mundo a representar más del 30%. Entonces eso claramente ha sido producto de la conformación de un esquema de integración donde se van bajando los aranceles y las barreras no arancelarias y el comercio naturalmente crece. Ahora, también es cierto que en determinado momento se llega a este pico y empieza a caer, no tanto en términos absolutos las exportaciones, sino que lo que empiezan a crecer son otros destinos. Y ahí te aparece China, te aparece India, te aparecen otros países del sudeste asiático, y vos ves que llegaste a cierto pico a nivel del Mercosur y te aparecen un montón de otros elementos dinamizadores de la oferta que empiezan a ser realmente muy atractivos. Entonces, esto no le quita valor a Mercosur, lo que hace es sumarle valor a un montón de otros destinos y un poco responde a tu pregunta inicial de las oportunidades. Argentina tiene oportunidades en Mercosur y tiene muchas otras oportunidades que están fuera del Mercosur. Y todos los socios más o menos ven la misma imagen porque no es ninguna novedad que el mundo ofrece grandes oportunidades para nuestro sector especialmente. Bueno, y es que nuestra región, más o menos, con mayores deficiencias o más eficiencias en todo caso, ofrece lo mismo, digamos, ofrecemos grano, ofrecemos materias primas, que es lo que demanda Europa y el mundo asiático. Sí, todos vamos con lo mismo. Todos vamos con lo mismo, hay particularidades, no sé, a lo mejor la carne de Argentina y de Uruguay tiene algunos nichos especiales, o la soja de Brasil ahora está entrando a determinados segmentos, pero la oferta en términos agroalimentarios es similar. Los destinos también competimos, eso hay que decir la verdad, los compradores son muchas veces los mismos, pero la demanda es tan grande que hay espacio para todos. Así que creo que ahí también hay un punto interesante de poder generar estrategias coordinadas de avance como bloque en estos mercados. Sabes que siempre tengo mis sospechas, mi desconfianza cuando uno dice, o cuando escuché presidentes incluso en la Argentina decir, no, nosotros vamos con Brasil, o sea, vamos juntos como bloque. Me cuesta el vamos, cuando en realidad después cuando nos vamos a sentar a la mesa, yo quiero mi parte, vos querés la tuya. Sí, es cierto eso. ¿Es una realidad? Yo creo que hay temas que puedes ir juntos y hay temas que probablemente sea más competidor. Y te doy un ejemplo. Hay temas que nos preocupan a todos por igual. Por ejemplo, las barreras no arancelarias, donde de manera arbitraria, injustificada, vos ves que te exigen algunas cuestiones que no tienen ningún tipo de sustento. O la agenda de los subsidios agrícolas que dan muchos países desarrollados. La agenda de nuevas tecnologías, como la biotecnología. Es decir, hay un montón de puntos donde tenés miradas convergentes y podés salir juntos y de hecho se articulan las posiciones en los foros internacionales y se trabaja de manera coordinada. Después, al momento de generar negocios, naturalmente cada uno va a pelear por lo suyo y eso es natural y eso no hay problema. Pero me parece que así donde podemos construir un affectio societatis a partir de intereses comunes, hay que aprovecharlo y hay muchos temas donde tenemos miradas comunes. Sí, soja, carne, los principales productos de la Argentina, ¿hay miradas comunes? Y tenemos miradas comunes, por ejemplo, te planteé un tema biotecnología. Sí. Es un sector donde los países del Mercosur han sido pioneros a nivel mundial. Esto ha generado que la región se desarrolle a nivel productivo de manera significativa y cuando del otro lado te encontrás con algunos compradores que todavía siguen sospechando si esta tecnología es buena o no es buena, acá también hay mucho prejuicio, mucho lobby, bueno, ahí se coordina muy bien con el resto de los socios. O subsidios agrícolas. Vos vas a poder ver cientos de presentaciones compartidas de los Mercosur donde plantean la necesidad de generar reglas más estrictas a nivel internacional para que estos subsidios bajen, porque generan todo tipo de distorsiones, no solamente en términos de competencia, también en términos de sostenibilidad, que es un tema que está tan en boga en la agenda hoy. Impide que los países que sean más eficientes en términos ambientales puedan enviar productos a los países que necesitan esto y están generando a partir de subsidios esquemas de producción que muchas veces no resisten o que
que son muy de dudosa sostenibilidad, claro, digamos. Claro. Hablemos un poco de tu experiencia. Vos has trabajado siempre en áreas internacionales y negociando. ¿Negocia bien la Argentina? ¿Sabés que siempre cuando uno habla con empresarios o habla con, qué sé yo, con gremiales del campo, cámaras de productores, cadenas productivas, etcétera, siempre sale este tema? Y obviamente que hay un trabajo que se hace desde Cancillería y uno entiende que hay una enorme cantidad de gente que es de carrera, que está trabajando hace mucho tiempo. Y además son negociaciones que llevan años, por ahí estás 10, 15 años negociando con un país. Cuesta mucho a veces mostrar esa eficiencia desde el lado de la negociación, porque decís, bueno, pero ¿cuándo están haciendo algo? ¿Cuándo van a hacer? ¿Negocia bien la Argentina? Es una pregunta interesante. A ver, lo que es importante es entender la complejidad de algunos procesos de negociación. Cuando vos negociás la apertura sanitaria de un mercado para poder vender cítricos o vender carne o vender, por ejemplo, un producto lácteo, del otro lado muchas veces hay sensibilidades con estos sectores, hay poca predisposición a la apertura. Yo siempre digo que viste que el SENASA es quien hace todo el trabajo técnico. Estas discusiones técnicas son indispensables pero no suficientes. La verdad es que son procesos complejos, llevan tiempo, desgastan, pero finalmente yo creo que se han obtenido grandes logros en términos de poder generar nuevas oportunidades de mercado. Como vos dijiste, no son cuestiones sencillas y no significa negociar bien o negociar mal, porque la verdad que Cancillería tiene gente súper profesional, que ha sido preparado y trabaja, déjame pasar ahí un chivo, con la Secretaría de Agricultura, que es de donde trabajé muchos años. Tiene un área de gente súper capacitada. Argentina tiene agregados agrícolas en el exterior, tiene 6 agregados agrícolas, hacen un gran trabajo y bueno, esos son los que están en el día a día en estos procesos que, insisto, tienen un componente técnico, pero después también es un sector muy propenso a los lobbies proteccionistas internos, sobre todo en los países más desarrollados. Acá un poco la clave es si el país al cual le querés vender ese producto lo necesita o no lo necesita. Cuando lo necesita, claro. Y a veces hay hasta demandas internas, sobre todo productos que van a ser transformados, el proceso es mucho más sencillo. Cuando hay competencia y este sector tiene llegada a ciertas esferas de negociación, de toma de decisiones, ahí se hace un poco más complejo. Pero lo importante es... Biodiesel, por ejemplo. Lo importante es la constancia, es transformar esto a verdaderas políticas de Estado donde un proceso de negociación comercial o un proceso de apertura sanitaria perdura a lo largo del tiempo y tenés que ir como el pájaro carpintero, golpeando. Es la única forma. Es la existencia, es la consistencia, y es dar argumentos serios a este proceso. Y después, por supuesto, está también, estos procesos no son ajenos a los vaivenes políticos y bueno, muchas veces es necesario también el involucramiento de autoridades para mostrar la importancia que el país le asigna a estas negociaciones. Es desgastante porque y a veces te da un poco de bronca porque, por ejemplo, yo recién te mencionaba el biodiesel, que es un caso ejemplar para lo que estamos charlando, pero en el caso de Estados Unidos, por citar otro ejemplo, teníamos hace mucho tiempo el tema de los limones, y obvio que del otro lado hay cierta sensibilidad, pero estoy seguro que de Cancillería, de Agricultura, habrán negociado 25 millones de horas. Sin embargo, después se termina destrabando por la afinidad entre dos presidentes. A ver, naturalmente es un factor que siempre ayuda. Siempre ayuda que haya más afinidad, eso es innegable, pero en una negociación, en un proceso de una apertura sanitaria, hay que cumplir con todos los pasos de rigor científico. Digo, no hay afinidad política que exponga que la pueda reemplazar. Lo que puede hacer eso es que cuando vos tenés, no sé, 30 carpetas, o el equipo técnico tiene 30 carpetas para estudiar un dossier técnico, bueno, puede facilitar que una se estudie antes que la otra. Eso puede suceder. Como pasa en la vida. Como puede pasar en cualquier orden de la vida, claro. pero el estudio científico tiene que estar, y en el caso de los limones, en la apertura del mercado de Estados Unidos, estaba el estudio, y el estudio demostraba que Argentina era
podía dar todas las garantías de que ese producto era seguro y que de ninguna manera iba a generar un peligro para la industria citrícola norteamericana. Está con nosotros Maximiliano Moreno, que es el director de la Fundación INAI, el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. Tenemos un próximo bloque donde vamos a hablar, por supuesto, del Mercosur, de esas oportunidades, de qué se puede hacer, de qué propuesta tiene la Fundación INAI, pero también vamos a hablar de Europa, que es el otro mercado que hoy por hoy es noticia, es una cuestión de pura coyuntura. Hay mucha gente, hay gente muy enojada con las negociaciones de Europa, de lo que pide Europa, de las plataformas que se están armando para negociar con Europa. Y después, por otra parte, está lo que viene pasando en el mundo, que los consumidores cada vez se ponen más exigentes y ahí estamos nosotros como proveedores de alimentos que cada vez tenemos que cumplir más exigencias. Pero bueno, viene mucho a colación lo que mencionabas recién. ¿Cuál es el grado de necesidad que tiene el resto de lo que vos hacés, ¿no? Y ahí me parece que también está parte de lo que se está charlando y negociando con la Unión Europea. Pero lo conversamos en el próximo bloque. Está con nosotros Maximiliano Moreno, director de la Fundación INAI. Seguimos conversando aquí en Palabra de Campo con Maximiliano Moreno, director de la Fundación INAI, el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. Tenemos dos tópicos para este rato. El primero Mercosur y el otro Unión Europea. Y después podemos charlar de ambas cosas juntas. Pero en el caso del Mercosur, entonces, para cerrar la charla del bloque anterior, que algo me quedó ahí dando vueltas, ¿cuál es la propuesta de la Fundación? ¿Qué es lo que hay que hacer? En realidad es una propuesta de Cancillería. Nosotros nos hicimos eco un poco de esa propuesta. A ver, cuando vos analizás el Mercosur, siempre hay gente que tiene detractores, gente que está a favor, y bueno, todo es opinable. Como todo en la vida. En lo personal creo que tiene un gran valor. Mercosur sigue siendo el principal socio comercial, es nuestro vecindario más próximo. Son los países con los cuales podemos salir a pelear temas de agenda común, donde tenemos visiones compartidas. Hay un montón de activos que tiene el Mercosur. Ahora, cuando escuchás la gente que se queja del Mercosur, casi siempre el denominador común y es muy complicado que el Mercosur firme acuerdos comerciales con otros países o con otros bloques, y esto nos quita competitividad al momento de ingresar a otros mercados. Es decir, cuando vos querés vender un producto tuyo, pagas un arancel superior que el que puede pagar Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Chile, que sí tienen esta clase de acuerdos. Por eso Uruguay quiere salir. Por eso es que en el caso, sí, más que salir, Uruguay lo que ha planteado es generar mecanismos para que esta agenda sea más dinámica. Claro. O tener negociaciones bilaterales directas. O tener alguna negociación bilateral, algún tipo de waiver o de permiso para hacer estas negociaciones. Y lo que detectamos es una propuesta que hizo la Cancillería Argentina, que básicamente, a mi entender, lo que hace es interesante porque busca preservar el Mercosur sin esto de lo implosionamos porque no me gusta, pero a su vez tratar de resolver el problema sin que esto se esparza a cuestiones más delicadas. Básicamente, ¿en qué consiste? Cuando vos miras estas negociaciones comerciales, como el corazón, el eje central son las reducciones de los aranceles. O sea, hoy en día se negocian un montón de disciplinas, de cuestiones de propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales, que son muy complejas, muy delicadas, pero siempre, o históricamente, el corazón ha sido cómo bajo el arancel para la carne, el trigo o un auto. Y eso es lo que más tiempo lleva dentro de este proceso, porque cuando vos mirás como el vademecum de productos, es enorme, son más de 10.000 posiciones arancelarias, y es muy artesanal. Para cada posición arancelaria a 8 dígitos se dice qué tratamiento va a tener ese producto. Entonces, la propuesta de Argentina un poco lo que dice es, bueno, este proceso que siempre se ha hecho de forma enteramente en conjunto, es decir, la negociación se lanza en conjunto, transcurre en conjunto y concluye en conjunto, podemos tener algún tipo de margen al momento de armar estas ofertas de acceso a mercados. Esta oferta arancelaria de cómo Mercosur va a desgravar sus aranceles, dando algún margen para que en algunos productos un país pueda tener un tratamiento arancelario y otro del Mercosur pueda darle otro tratamiento arancelario. Y esto también te descomprime hacia adentro de las negociaciones, porque obviamente somos 4 países con realidades distintas, intereses distintos, y tampoco es sencillo construir la oferta del Mercosur a la Unión Europea. Entonces esto te da bastante más margen para destrabar temas que a veces son muy complicados. Yo siempre digo que esto es como una maratón.
donde los primeros 40 kilómetros vas perfecto y los últimos 2 kilómetros te acalambraste y a lo mejor terminás en tiempo y a lo mejor no llegás o te lleva mucho más tiempo y dices, pero me faltan 2 kilómetros. Sí, está bien, pero son los 2 kilómetros finales son los más difíciles porque normalmente los temas más complicados se dejan al final. Tal cual. Entonces ahí es importante que vos tengas algún margen de flexibilidad para que eso no sea un cuello de botella que te diga, bueno, bajamos los brazos porque ya esto no tiene solución. Entonces, y ahí hay posibilidades de avanzar en ese planteo. ¿Las ves en el Mercosur? Mira, yo creo que es una propuesta interesante. En definitiva, esto es algo que lo negocian los gobiernos. Me parece que es una alternativa interesante en cuanto que logra dos objetivos que me parece que son compartidos por los 4 estados parte del Mercosur, que es preservar el Mercosur, pero también tener una agenda externa interesante, atractiva, que busque aprovechar todas esas oportunidades que hablábamos al inicio que nos da el mundo. Entonces me parece que esto es una síntesis interesante, puede tener después matices, obviamente en una negociación nunca se aprueba un texto como se inició, son procesos también complejos, llevan tiempo, pero me parece que es una buena síntesis de algo que estoy seguro que queremos todos en Mercosur, que es un Mercosur fuerte, dinámico, pero también que mira al mundo, porque Mercosur se concibió como parte de una noción de regionalismo abierto, donde fortalecemos el comercio, pero el mundo es una oportunidad y hay que aprovecharla. Tal cual. ¿Qué mirada tenés acerca de esta discusión que se plantea concretamente con la Unión Europea? Hay muchos productores hoy por hoy enojados, algunos lo llaman todo esto la Agenda 2030, pero en definitiva son las exigencias que pone Europa para comprar determinados productos a varios países, entre los cuales está la Argentina. Bueno, la verdad es un tema muy controvertido, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial. Esto ha generado muchísima preocupación en muchos países, agroexportadores que son socios históricos tradicionales de Europa, pero también dentro de Europa. Es decir, en Europa uno cree que a veces es un bloque homogéneo, que tiene una sola mirada, y no es así. Hay diferentes miradas, hay diferentes sectores, y no todos coinciden en la reglamentación. Hay muchas críticas con respecto a esta reglamentación, la verdad que son legítimas, son válidas, y tienen que ver... Por exigentes. Y por varios motivos. Yo creo que el primer motivo que yo le cuestionaría es que si hay algo que existe un consenso importante a nivel internacional, es que problemas globales requieren soluciones globales. Uh-huh. Y si el tema de ambiente es un problema global, como creemos que lo es, y que hace parte de una agenda internacional, el cambio climático no entiende de fronteras, eso creo que está claro. Si realmente es un problema global, las soluciones tienen que ser globales. Y cuando vos te encontrás con que un actor comercial, sea la Unión Europea o quien fuera, adopte una medida unilateral y te dice de ahora en adelante estas son las condiciones bajo las cuales yo importo, y te está fragmentando el multilateralismo, estos mosaicos se empiezan a resquebrajar y nunca es bueno, porque mañana otro va a hacer otra cosa, y digamos, hay que preservar la institucionalización, la concertación, la coordinación de posiciones, la cooperación y el entendimiento común. Es decir, en este caso puntual no ha habido un entendimiento, no ha habido un diálogo. La Unión Europea desarrolló el proyecto de reglamento sobre productos libres de deforestación, haciendo sus consultas internas, pero no ha habido consultas con los países, y bueno, naturalmente esto, cuando surge de un escritorio en Bruselas y después lo tenés que volcar a la realidad productiva, bueno, ahí te cruje, pero no solamente te cruje en los países exportadores, te cruje hacia adentro. Es decir, vos podés ver cualquier boletín europeo y vos vas a ver que hay mucha gente que se queja, mucho productor que se queja en Europa, y no porque sea una persona desconsiderada en términos ambientales o un negacionista, no por eso, sino porque es una reglamentación, no se han sentido escuchados. Entonces, una cosa es ser comprometido con la sostenibilidad de la producción, con cada vez hacer más con menos y ser eficiente y aplicar nuevas tecnologías. Una cosa es eso, y otra cosa es que te digan que tenés que hacer naranjas cuadradas. Claro, bueno, eso y no tiene rigor científico. Entonces, bueno, hay muchas críticas que se le han hecho. Y eso los afecta a ellos también, digamos, como importadores, naturalmente, como productores de alimentos. Por empezar, los afecta como productores. Es decir, yo te puedo asegurar que hoy en día un productor de carne en Europa está diciendo cómo voy a aplicar esto. Hay muchas reglamentaciones que todavía no están, que se han atrasado el proceso de reglamentación de esta disposición. Porque es para ellos también. Por supuesto, es para ellos también. Con lo cual, la incertidumbre que hay hoy en el mundo también lo tienen los productores, y esto lo que ha generado es una tensión donde, bueno, en determinado momento las autoridades europeas tendrán que decidir qué hacen con este reglamento, que entra en vigor
como decías vos recién, mañana, el 1 de enero, y nadie tiene mucha claridad cómo va a funcionar esto. Es que si no se quedan sin alimentos. Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo piensan ellos que se van a abastecer? Son importadores de estos productos. Sus cadenas de producción los necesitan. Es decir, Argentina le exporta mucha harina de soja y esto lo necesitan ellos. Leí, hablando con la gente de la cadena de la soja, me comentaban que en el caso de la soja concretamente, Europa produce solo el 8% de lo que necesita. Sí, ellos son claramente deficitarios en todo lo que es proteínas, vegetal en este caso, y ellos necesitan abastecerse de fuentes externas. Con lo cual, ahí también somos socios en algunos puntos con un poco lo que hablabas antes de ser competidores y ser socios. También somos socios con muchos de los usuarios europeos de productos argentinos que tienen ganas de seguir comprándolos porque son productos de muy buena reputación, muy valorados. Hace años que somos abastecedores confiables, seguros, y que no tienen interés de buscar otro abastecedor que no va a tener la misma cantidad, la misma calidad, la misma estabilidad en términos de flujos, con lo cual es un problema también para ellos, con lo cual uno apela a que al final del día va a primar el sentido común y se va a encontrar una solución que mantenga los flujos de comercio sin generar condiciones que son insostenibles. Aún así, la Argentina es el único país que ha podido desarrollar una plataforma, digamos, de trabajo, que es el BISEC, acá en la Argentina, que no existe en otros países del mundo, entiendo. Mirá, yo por lo que tengo entendido, tampoco he hecho un relevamiento exhaustivo en otros países, es una plataforma, no quiero decir modelo, pero es una plataforma que ha sido tomada muy, muy en cuenta por Europa, y que muchos países de la región la han venido a ver como alternativa para adaptarse a un escenario que no terminamos uno no termina de manejar al final del día porque es una decisión interna de Europa, pero frente a un escenario que hasta ahora no ha sido permeable al diálogo, BISEC pretende dar respuestas para que esto sea lo menos complejo posible y que se pueda mantener el flujo comercial sin sobresaltos. Qué bárbaro. Bueno, quizá haya algún tipo de prórroga, es el run, ¿no? Es lo que se presume que pueda llegar a ocurrir, prórroga para que esto no comience el 1 de enero, pero nadie sabe realmente qué va a pasar porque no hay, como decías recién, no hay un espacio de negociación abierto. No hay un espacio. Hoy, hasta donde yo sé al menos, no hay un espacio de negociación. Lo que ha habido son reclamos de muchos países, en algunos casos colectivos. Ha habido comunicaciones de varios países juntos. Después ha habido acciones individuales, naturalmente, de cada uno de los países. Es algo que ha tomado la Unión Europea, pero hasta ahora no se ha visto una apertura, parar la pelota y decir, todo el mundo se queja, a ver cuáles son los problemas y ver cómo esto se puede revisar para que esto no genere más problemas que soluciones, ¿no? La Unión Europea tratando de negociar de esta manera, pero en el medio no nos tenemos que olvidar que sigue vigente una negociación entre ambos bloques, digamos, entre Mercosur y Unión Europea. ¿Y eso? Me acuerdo de Forí hace un par de años diciendo, lo logramos, tenemos acuerdo y acá estamos. Después vino la pandemia y al venir la pandemia, todo el proceso de lo que se llama legal scrubbing, que era la revisión formal de los textos y de las correcciones, se vio complicado por la pandemia que afectó todos los contactos. Pero avanza un canciller o retrocede dos. Sí, en realidad lo que surgió fue que la Unión Europea planteó que el mundo había cambiado a partir del COVID y que se necesitaba negociar un puntito adicional sobre comercio y desarrollo sostenible, que esta era una demanda interna. Siempre la Unión Europea. Siempre había un casillero más para cumplir. Sí. Se demoró mucho en presentar este nuevo documento, pero este documento fue presentado hace algún tiempo y ahora, Mercosur está trabajando sobre este tema y tratando de generar. También es cierto que apareció en el medio el reglamento de deforestación y también te cambia un poco las condiciones. Vos negociaste en un escenario y de repente te aparece una nueva disposición que vos no tuviste en cuenta al momento de negociar el acuerdo, con lo cual me parece que ahora están tratando de acomodar los tantos para que el reglamento que adoptaron no genere o no menoscabe las rebajas arancelarias que vos negociaste para entrar al mercado europeo. Si no, no tiene sentido bajar un arancel si al día siguiente te encontraste que te apareció una exigencia no arancelaria por la cual el arancel no tiene ningún efecto práctico. Entonces, un poco lo que se está tratando de hacer es de generar un marco regulatorio
que dé tranquilidad a Mercosur de que va a poder vender los productos que quiere vender sin mayores trabas. La salida en la Argentina, por más que a veces no sé si no se comprende o los gobiernos no le ponen el foco, pero la Argentina sale exportando más. Sí, sin duda. No hay alternativa para el desarrollo de nuestro sector que no sea exportando más. Vos pensás que nosotros debemos producir productos de la cadena 10 veces más de lo que necesitamos. Es un país que estructuralmente ha tenido una necesidad de dólares. Eso es algo que ha sido un tema histórico, y la verdad es que el sector es una máquina de imprimir dólares. Y puede seguir siéndolo cada vez más, porque como decíamos antes, el mundo demanda, no solamente el mundo demanda productos que nosotros producimos, el mundo demanda productos que nosotros producimos muy bien. Y Argentina tiene una reputación en el mercado internacional por muy buena carne, por muy buen trigo, por muy buenos vinos. Tenemos una reputación que se ha ganado a lo largo de los años el productor, que ha invertido durante años en producir de forma cada vez más eficiente, se han volcado tecnologías al sector que nos permiten ir creciendo cada vez más, y claramente me parece que la oportunidad está ahí y está en nosotros en ir a buscarla. Siempre Marcelo Elizondo, cuando charlamos de estos temas, el analista internacional y economista, habla de estos temas y dice, tenemos que seguir trabajando en muchos de los que vos mencionaste, la baja de aranceles, que hay que hacerse muy fuerte ahí para que la Argentina pueda entrar a mercados donde hoy por hoy no es competitivo. Porque de lo que se habla, más allá de esta situación de los aranceles, del otro lado, del lado de los privados, es, no soy competitivo. Pasa hoy incluso con la carne, que es un producto que en cuanto a calidad, indiscutiblemente, estamos por encima de muchos otros competidores en el mercado, pero cuando después hablas con los frigoríficos, que son los que van a hacer esa negociación privado-privado, te dicen, lo que pasa es que nosotros no somos competitivos, entonces no podemos entrar a mercados donde claramente entraríamos porque está abierto el mercado, está hecha la negociación internacional, pero no podemos cerrar negocios por otras variables que son de índole económica. ¿Cómo se hace para que la Argentina pueda entrar a esos lugares donde hoy no puede entrar? ¿Es por baja de aranceles o es resolviendo las cuestiones de la macro, de la micro, de lo que fuera internas? Yo creo que son las dos cosas. Es decir, por un lado, la competitividad tiene una agenda doméstica, que eso es innegable, que hay que trabajar fronteras adentro para que el sector sea cada vez más eficiente. Eso es indiscutido. Lo tenés que hacer. Pero también tenés que mejorar las condiciones de acceso en los terceros mercados. Si haces una y no haces la otra, te vas a quedar a mitad de camino. Y vos sabés que uno de los temas que siempre se dice en Argentina, ¿cómo haces para agregar valor en las exportaciones y vender productos transformados? Bueno, los países tienen aranceles, se llama escalonados. Si vos querés vender un producto con bajo nivel de transformación, el arancel es 0 o cercano a 0, y a medida que vos vas avanzando en la transformación, el producto va teniendo mayor nivel de arancelario, porque por lo general los países quieren importar la materia prima y transformarla a nivel interno. ¿Cómo resolves esto? A través de estos acuerdos comerciales. Es decir, estos acuerdos comerciales son los que te permiten que un arancel que es más elevado vaya bajando para que llegue a un nivel lo más parecido al de la venta de un producto sin transformación o una materia prima, de forma tal que vos puedas agregar valor acá en Argentina y vender un producto, no sé, un panificado en lugar de venderle trigo. Pero para eso lo que vos necesitas es, obviamente, trabajar una agenda de competitividad interna, esto es innegable, pero también necesitas bajar el arancel, porque vos podés ser muy eficiente, pero si del otro lado tenés un arancel del 100%, tal cual, y no entrás, y te encontrás con que otro país, porque tiene un acuerdo comercial, paga menos. Entonces, bueno, ahí claramente lo vas a entrar. No hay competitividad interna que hagas, que logres, si te encontrás con ese nivel de discrepancia arancelaria. Entonces, son las dos cosas. Aunque sea súper eficiente. Aunque sea súper eficiente, cuando vos te fijás, bueno, frente a un arancel del 100%, si mi competidor paga, en lugar de 100, paga 30, 40 o 20, bueno, hay una diferencia tan grande que eso te terminan dejando fuera del mercado. ¿Dónde tenemos que poner el foco, además de India? Vos, cuando empezamos la charla, me dijiste, India es el mercado donde la Argentina tiene mucho para trabajar. Y además de India... A ver, yo creo que hay mercados que son mercados maduros, que el trabajo a lo mejor no es tanto pensando en cómo crezco, porque son mercados ya maduros, pero que tenés que mantenerlos y tenés que tener una presencia constante. Le hace Brasil, Unión Europea, Estados Unidos. Son mercados muy atractivos, que tienen nichos muy puntuales, con productos muy puntuales, y esos es importante mantenerlos. Ahora, si pensás a futuro de cómo crezco, dónde crezco, y yo creo que hay 3 zonas geográficas que me parecen muy interesantes. Una es todo el sudeste asiático,
otros el norte de África y por último Medio Oriente. Son 3 regiones que van a tener fuerte crecimiento económico, fuerte crecimiento de la población y que son deficitarias en términos alimentarios. Es decir, claro, digamos, producir alimentos en esas condiciones muchas veces es muy difícil. A mí me tocó ir a Dubái hace un par de años y ellos mostraban con mucho orgullo, y estaba bien cómo producían frutas y vegetales en el medio del desierto en condiciones absolutamente infrahumanas en un invernáculo y la tecnología y la plata que le metían a eso. Sí. Y por un lado decís, bueno, ¿cómo han volcado la tecnología en producir en lugares que hace un tiempo era impensado? Bien por eso, pero por otro lado es una locura que vuelquen esa plata en producir un producto, claro, que claramente no va a tener la calidad si lo compran de afuera. Entonces es terriblemente ineficiente en términos económicos, claro, productivos y ambientales, porque te imaginas que la huella de carbono que genera, digo, producir con aire acondicionado en el medio del desierto sí, es insólita. Sí. Entonces son 3 regiones que yo creo que si la macro te acompaña y el resto, claro, de la economía te acompaña, y además que no tiene mucho nivel, por lo menos te hablo de Medio Oriente, no tiene mucho nivel de protección arancelaria, porque son regiones que no tienen un sector productivo local al cual proteger. Claro, entonces claro, ellos están deseosos en comprar cada vez más alimentos, claro, y no hay nadie a quien protegerlo, con lo cual a lo mejor el arancel, si no es 0, es muy cercano a 0, dependiendo del producto, puede haber alguna cosa puntual, pero que están muy deseosos de comprar y cada vez más. Ahora sí te hago la última, ya que mencionaste esto. ¿Y hasta dónde se cruzan las cuestiones, la geopolítica, digamos, las cuestiones de credos o las cuestiones de, bueno, puede ser, qué sé yo, hay países que tienen un nivel de violencia determinado en donde quizá la Argentina no quiere negociar, digamos, empiezan a tejerse, cuando vos pasás el tamiz, obvio hay un montón de lugares atractivos. Ahora, cuando empezás a mirar un poquito más finito, por ahí la Argentina dice, no, pará, no, con este país yo no voy a negociar por X motivo. Lo ha dicho Javier Milei. Hay países, por ejemplo, bueno, ni hablar el caso de China, ¿no? Pero digo, la política después también en determinado punto se mete en este tipo de negociaciones y me imagino que no debe ser gratuito que un presidente diga, con este país no me gustaría negociar. Mira, a ver, sin duda que en estos últimos años la geopolítica ha tenido un impacto en términos de lo que son las cadenas globales de valor. Vuelvo al tema de la pandemia. Vos sabés que una de las cosas que generó la pandemia es que se vieran afectadas las cadenas de valor y sí, que muchos países empezaron a desarrollar teorías de, bueno, nos tenemos que autoabastecer de producción de algunos sectores que son estratégicos, claro, desde semiconductores, paneles, claro, solares, claro, hasta, bueno, naturalmente alimentos. Un caos fue. Esto fue un caos, y esto lo que generó es que, un poco lo que te comentaba antes, de bueno, voy a producir alimentos en el medio del desierto. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tengo miedo de que el que antes me vendía, por algún problema, sea logístico, sea algún conflicto bélico, sea que se peleó conmigo o lo que sea, me dejó de vender este producto. Con el agravante de que vos podés vivir sin un auto, podés vivir sin un ventilador, pero no podés vivir sin trigo, sin soja, sin carne, con lo cual tiene una inelasticidad en términos claro, de la demanda, que hace que muchos países empiecen a decir, bueno, necesito tener una red de, primero, tratar de producir localmente todo lo que pueda producir. Como esto es imposible, necesito generar una red de abastecedores que sean confiables, que sean seguros y que me puedan seguir vendiendo. Yo creo que ahí hay grandes oportunidades, porque Argentina es una región que está fuera de todo conflicto armado. Digo, nosotros no tenemos, inclusive cuando vos ves los cuellos de botella, no sé, en el canal de Panamá, que hay menos agua, en el canal de Suez, el Mar Negro, grandes polos de producción o de logística en términos de transporte de alimentos. Argentina está exento de esto, con lo cual para nosotros es una gran oportunidad en un mundo convulsionado poder erigirnos como yo te vendo. Así que eso creo que nuevamente cuando haces una lectura del escenario veo mucho más oportunidades que amenazas. Gracias, Maximiliano, por haber venido a la radio, por charlar, la verdad que es súper interesante. Para mí el tema de las negociaciones internacionales son sumamente atractivas porque la salida de la Argentina, como mencionamos recién, están las exportaciones, pero el vehículo para lograrlas son las negociaciones internacionales. Así que me parecía muy atractiva la charla. Gracias de nuevo por haber venido. No, gracias a vos. Un placer. Maximiliano Moreno, director de la Fundación INAI, el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales.